Buen día y bienvenidos a esta nueva clase. Yo soy la profesora María Lisbeth Méndez y hoy les estaré explicando cómo redactar oraciones y preguntas de información con los verbos auxiliares modales will, should y would. El contenido de esta clase es el siguiente. 1. ¿Qué son los verbos auxiliares modales? Número 2. El verbo auxiliar will, su significado y redacción de oraciones. Número 3. Verbo auxiliar should con su significado y redacción de oraciones. Verbo auxiliar would, significado y redacción de oraciones. Y punto número 5. Preguntas de información con estos verbos auxiliares modales. Pasemos ahora al punto 1. ¿Qué son los verbos auxiliares modales? Estos son verbos que tienen la función de auxiliar o de ayudar al verbo principal para que éste pueda expresar necesidades, consejos, obligaciones, posibilidades o capacidades. Tenemos así los siguientes modales: will, should, would, y del lado derecho tenemos may, might, must, can, could. En esta clase veremos solamente lo de la izquierda, will, should y would, y para una segunda parte estaremos haciendo may, might, must, can y could. En inglés, los verbos auxiliares modales se colocan siempre antes del verbo principal. Quiere decir que en tu oración debe ir primero el sujeto, luego el verbo auxiliar modal, luego el verbo principal y por último el complemento. El primer verbo auxiliar que vamos a ver en esta clase es will. Este modal no tiene significado, pero cumple una función muy importante, ya que transforma el verbo principal a futuro. Por ejemplo, cuando dices yo viviré, tú almorzarás, ella traerá, él vendrá, nosotros estaremos, ustedes navegarán, ellos comenzarán. Por ejemplo, cuando dices yo comenzaré, ellos vendrán, ustedes estarán. Como ejemplo, tenemos aquí uno de los ejercicios de la guía, el semestre comenzar en septiembre. Llevamos el verbo que está entre paréntesis a futuro, el semestre comenzará en septiembre. Lo mismo hacemos con el ejercicio en inglés. The semester to begin in September, me quedaría the semester will begin in September. Fíjense que al ejercicio en inglés, para transformarlo a futuro, le coloqué el verbo auxiliar will y le quité el to al verbo que está en paréntesis para llevarlo a presente. The semester will begin in September. Recuerden entonces que el verbo auxiliar will transforma el verbo principal a futuro. El segundo auxiliar que íbamos a ver es should. Este modal sí tiene significado y significa debería, deberías, deberíamos y deberían. Y lo usamos cuando queremos dar un consejo o una sugerencia. Por ejemplo, si yo tengo mi ejercicio, tú ir al médico, que se dice en inglés you to go to the doctor, y quiero utilizar este auxiliar, me va a quedar así. Tú deberías ir al médico. Y en inglés, you should go to the doctor. Recuerden siempre quitarle el to al verbo que está en paréntesis. Fíjense que esto es un consejo o una sugerencia. Yo le puedo decir a una persona, tú deberías ir al médico, tú deberías comprar vitamina C. Es algo que uno le dice a la persona, pero la persona no está en obligación de hacerlo. El tercer auxiliar que vamos a ver en esta clase es el verbo auxiliar would. Él no tiene significado, pero tiene una función. Su función es la de transformar el verbo principal a condicional y con esto establecer una condición. El verbo principal termina en este caso en ia, ias, íamos, ian. Una condición es cuando nosotros decimos algo como que si hago esto, sucede aquello. Si pasa esto, sucede esto otro. Como ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. La profesora hacer la evaluación y fíjense, estamos estableciendo una condición. Si todos vienen el viernes,
En inglés se diría este ejercicio base de teacher to make the test if everyone comes on Friday. Si aplico entonces la condición, me quedaría: la profesora haría la evaluación con la condición de si todos vienen el viernes. En inglés, fíjense que le voy a colocar would para que ese verbo me quede como una condición. The teacher would make the test if everyone comes on Friday. Aquí les coloqué una explicación. Si sucede una cosa, trae como resultado la otra. A esto es lo que se le llama condicional porque se establece una condición. Bien, ahora vamos a pasar al punto número 5, donde tenemos las preguntas de información con los verbos auxiliares modales. Y para ello vamos a seguir la siguiente fórmula. Paso número 1, el WH. Paso número 2, el verbo auxiliar. Paso número 3, el sujeto. Paso número 4, el verbo principal. Y paso número 5, el complemento. Esta es la sintaxis o el orden que tiene la pregunta de información en inglés cuando trabajamos con verbos auxiliares. Fíjense que aquí les coloqué una nota, que no van a colocar el complemento si les contesta las preguntas. Ahora vamos a hacer unos ejemplos tomando como base las oraciones que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, la del semestre. El semestre comenzará en septiembre, que se dice en inglés: the semester will begin in September. The semester will begin in September. Paso número 1, coloco mi WH, when, en este caso, ¿cuándo? ¿Cuándo comenzará el semestre? Paso número 1, when, el WH. Paso número 2, will, el verbo auxiliar. Paso número 3, el sujeto, the semester. Paso número 4, el verbo principal, begin. Y paso número 5, fíjense que solamente coloqué el signo de interrogación porque en este caso la oración, el complemento de la oración me contesta la pregunta. Como me está contestando la pregunta, no lo voy a contestar en la pregunta porque si la coloco me va a quedar algo como que ¿cuándo comenzará el semestre? En septiembre. Entonces, ¿cuándo comenzará el semestre? Mi respuesta: en septiembre. El siguiente ejemplo es con should. Tú deberías ir al médico. You should go to the doctor. Voy a hacer mi pregunta con where. ¿Dónde? Mi WH, where. Paso número 1, WH, where. Paso número 2, el auxiliar should. Paso número 3, el sujeto, you. Paso número 4, el verbo principal, go. En este caso tampoco voy a colocar el complemento en la pregunta porque es la respuesta. Where should you go? Where should you go? Respuesta: to the doctor. Y la última, la profesora haría la evaluación si todos vienen el viernes. Vamos a hacerla con el WH what. ¿Qué? Para preguntar ¿qué haría la profesora? Paso número 1, WH, what. Paso número 2, auxiliar would. Paso número 3, el sujeto the teacher. Paso número 4, el verbo principal make. Y paso número 5, no lo coloco el complemento porque en este caso también me va a contestar la pregunta. What would the teacher make? ¿Qué haría la profesora? La respuesta: the test, el examen. Y hasta aquí llegamos con la clase. Cualquier pregunta, por favor, pueden contactarme con WhatsApp para aclarar sus dudas. Hasta luego y muchas gracias.